Buenas tardes, profesora. Nosotros en nuestra investigación les vamos a hablar sobre un importante acontecimiento sobre nuestro continente, que en este caso son los principales elementos explicativos del proceso de independencia. Esta independencia de los pueblos latinoamericanos era un sueño que tenían los pobladores, porque ellos querían derrotar la corona española para poder ser libres y tener nuevas esperanzas. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Un poco más de 3 siglos duró el dominio español en los territorios americanos. La presencia militar española nunca fue elevada en el continente y dependía del apoyo militar de los latinoamericanos, por lo que esta nunca fue una ventaja para la independencia. Entre los años de 1808 y 1824 transcurrieron en América una serie de acontecimientos que formaron un proceso histórico que condujeron a la emancipación política de las colonias americanas. En este proceso participaron todos los grupos sociales. Cada grupo social lucha por intereses específicos que muchas veces se contraponían, pero el pueblo latinoamericano peleaba por algo. Más que la simple independencia política de España, sus esfuerzos y aspiraciones eran mayores. Ellos añoraban destruir el sistema de explotación colonial y las injustas relaciones de propiedad como el latifundismo. Que la gran mayoría de los países que hoy forman parte de América Latina, en la antigüedad, estas eran parte de colonias españolas y portuguesas, como podemos ver en el mapa de la derecha. En el año de 1943, estos dos países firmaron el Acuerdo de Tordesillas. En este acuerdo quedó expresada la parte de territorio americano que le correspondía a cada uno. Todos estos países que hoy existen formaban parte de grandes virreinatos, dependientes de esos países. Sin embargo, después de cientos de años, las colonias quisieron cortar lazos. Bueno, ahora vamos a presentar un video para que estos temas queden un poco mejor entendidos. Todos los países de América Latina se independizaron en el siglo XIX y la mayoría iniciaron sus luchas el mismo año, 1810. Algunos incluso celebran su independencia en fechas muy cercanas. Todo Centroamérica el 15 de septiembre, México el 16 y Chile el 18. ¿Acaso no se independizó cada país por su cuenta o se pusieron de acuerdo? ¿Las independencias de Latinoamérica estuvieron sincronizadas? Los procesos de independencia fueron complejos. Esta es una explicación muy sintetizada y dejaremos fuera mucha información interesante. No intentamos agotar el tema, sino despertar tu curiosidad e invitarte a investigar más. Lo que ahora llamamos América Latina eran colonias españolas, portuguesas y francesas. La riqueza de sus tierras, oro, plata, alimentos y especias, había sido saqueada por los europeos por casi 300 años y los habitantes de por acá se empezaron a cansar. Los primeros en decir basta fueron los habitantes de Haití, la colonia más rica del Imperio francés. La mitad del azúcar que se consume en Europa se produce aquí. Pues cómo no, trabajamos tan duro que la mitad nos morimos en una semana. Ay, bueno, pues es más barato traer más esclavos de África que cuidar a los que ya tenemos. Tras sangrientas batallas, Haití se independizó en 1795. Es la única de las independencias de América que fue iniciada y consumada por los más oprimidos. En la América conquistada por los españoles, aunque también había explotación, las cosas sucedieron de un modo diferente. La mayor parte del continente inició sus luchas alrededor de 1810. ¿Cómo ocurrió? Hubo varias causas. En primer lugar, en prácticamente todas las colonias, solo los españoles nacidos en Europa podían ocupar cargos importantes. Los hijos de españoles, pero nacidos en América, llamados criollos, estaban muy insatisfechos. En segundo lugar, aunque los franceses andaban por el mundo explotando gente, varios de ellos eran filósofos que pertenecían a un gran movimiento llamado la Ilustración. Creemos que el conocimiento humano puede combatir la tiranía para construir un mundo mejor. Libertad, igualdad, fraternidad.
Las ideas de estos filósofos eran muy populares entre los criollos, y a partir de la independencia de Estados Unidos, los deseos de ser autónomos parecían realizables. El hecho que detonó los ánimos independentistas fue obra de otro francés famoso, este con acento italiano, Napoleón Bonaparte, que andaba conquistando media Europa y que se llevó al rey de España, Fernando VII, y puso a su hermano en el trono en 1808. Si los criollos estaban descontentos, ahora aún menos gracia les hacía obedecer a un rey francés. Así surgieron movimientos insurgentes en 3 regiones de América. En el virreinato de la Nueva España, Miguel Hidalgo, Morelos y Allende iniciaron la revuelta. Al sur estaba el virreinato de Nueva Granada. El principal dirigente de la insurgencia fue Simón Bolívar. Más al sur se encontraban el virreinato de Río de la Plata, el de Perú y el Reino de Chile. Ahí, Bernardo O'Higgins y José de San Martín fueron los líderes más destacados. Después de 10 años de pelea entre 1821 y 1822, los países se independizaron de la corona española. Junto con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica formaban parte de la Nueva España y se independizan juntos. Y un par de años después, los países de Centroamérica se separan de México. Chiapas también fue un país independiente por un rato, pero luego se une a México otra vez. Cuando se independiza Nueva Granada, se creó un país enorme llamado la Gran Colombia, que era parte del sueño de Bolívar de que toda América Latina formara una gran nación. De ahí surgieron Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. De hecho, también República Dominicana, que se acababa de separar de Haití, quiso unirse, pero Haití seguía peleando y no los dejaron. Dominicana tuvo que esperar hasta 1844 para declararse independiente. Puerto Rico también quiso formar parte de la Gran Colombia, pero Estados Unidos tomó posesión de la isla gracias a un tratado con España. En la actualidad, los puertorriqueños aún debaten si quieren ser un estado de Estados Unidos, un país independiente o un estado asociado como hasta ahora. El virreinato del Río de la Plata se dividió en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Después de su independencia, Uruguay fue invadido por Portugal a través de Brasil, pero pronto pudo independizarse otra vez. Por último, el caso de Brasil es muy especial. Este país era una colonia de Portugal. Cuando Napoleón invade el reino, el rey Juan VI, en vez de dejarse atrapar tan fácil como Fernando VII, se va con su familia a Brasil. La colonia se convirtió en la metrópolis. Su hijo, don Pedro, se convirtió en rey de Brasil. En la península, los políticos empezaron a tomar medidas que disgustaron a los brasileños. Tras varios conflictos, el rey proclamó la independencia el 7 de septiembre de 1822. Finalmente, la independencia de Cuba, iniciada por el poeta José Martí, se logró debido a que los estadounidenses intervinieron, pero también impusieron un gobierno a su gusto que se pudieron sacudir hasta 1909. Así, las historias de nuestros países no están aisladas, sino que tienen orígenes comunes y nuestros destinos están entrelazados. Las revoluciones se conjugaron por diferentes motivos. Una- un motivo fue que a España le costaba cada vez más seguir manteniendo el dominio de América, porque en Europa había la competencia con Inglaterra. Otra consecuencia, otro motivo fue que las colonias en ese entonces estaban descontentos y en vez de calmarse, pues este descontento iba creciendo cada vez más y más. Y esta situación en los dos lugares ayudó a que estalle en conflictos estas revoluciones y guerras, así desencadenando las independencias. Por otra parte, en su origen, la independencia se planteó como un medio para lograr una independencia económica y lograr liberar al continente de los numerosos impuestos y de los impedimentos comerciales, pero no siempre fue así, ya que las nuevas potencias industriales europeas impondrían su hegemonía económica. Por otro lado, la independencia social no se hizo realidad, ya que nunca se buscó equiparar los derechos de todos los habitantes de América Latina, sino que la élite pretendió mantener su estatus de privilegio. Bueno, para la independencia de América Latina hubieron factores internos y externos. Ahora vamos a ver cuáles fueron estos factores externos. Tenemos cuatro. El primero, que fue la independencia de las 13 colonias en el año de 1766. El segundo fue la Revolución Francesa. El tercero, la invasión francesa de España. Y el cuarto, de la Ilustración.
Como vemos, existe una serie de antecedentes que pueden considerarse como desencadenantes del proceso independentista en América. Tradicionalmente, se ha planteado que los antecedentes externos que ayudaron a gestar dicho proceso responden a aquellos elementos que desde fuera del continente propiciaron una postura crítica de las colonias frente a la corona. Entre ellos se cuentan la influencia de ideas provenientes de la filosofía de la Ilustración y el liberalismo. La Ilustración promovía las ideas de modernización que apuntaban al predominio de la raza humana por sobre la religión y los gobiernos tiránicos. Sin embargo, la recepción de la Ilustración en América plantea algunas correcciones, pues la crítica a los defectos de la sociedad colonial o la discusión sobre reformas económicas modernizadoras se mantenía dentro de los límites del régimen monárquico. No se cuestionaba necesariamente a la corona ni la existencia del poder imperial hispano sobre América. En este último punto, la independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789 fueron vistos como antecedentes o ejemplos que, que permitieron un cuestionamiento más abierto a la situación colonial. No obstante, la influencia de ambos procesos históricos se limitó a reducidos grupos que tuvieron acercamientos a esos hechos a través de lecturas de filosofía y de la prensa de la época que operó como el gran agente movilizador de ideas. Los sujetos conocieron esas experiencias políticas directamente a través de sus propios viajes. Los principios ideológicos del liberalismo también fueron recogidos por muchos líderes de la independencia americana. Aunque la noción de soberanía popular causaba cierta reticencia, pues le temía a lo ocurrido con la independencia de Haití en 1804, donde el levantamiento de los esclavos negros y mestizos y las matanzas de retenientes blancos visibilizaron la peligrosidad de esos sectores y la posible radicalización de los movimientos. Estos fueron los factores externos que promovieron la independencia. Ahora vamos a conocer los factores internos que motivaron a la independencia de los pueblos latinoamericanos. De esos factores internos tenemos solo dos, que fueron las reformas borbónicas y los movimientos nacionalistas. Internamente cabe mencionar como antecedentes de la independencia la situación económica de las colonias, sobre todo con posterioridad a las reformas borbónicas, que al liberalizar el comercio modificaron las posiciones de monopolio, generando conflictos de intereses entre comerciantes americanos y peninsulares. Además, la mayor presencia de los peninsulares en los cargos administrativos en América frente a los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en el continente americano, estos se sentían con los mismos derechos de acceso a esos altos cargos. Esto creó un conflicto interno entre las élites y que comenzaban a dividirse entre españoles peninsulares y españoles americanos. Lo anterior se acentuó hacia 1808, con la baja representación de los americanos que tuvieron en las instituciones desde la metrópoli. Debían gobernar el imperio durante la ausencia del rey. Entonces, estos fueron los factores internos y externos que motivaron a los pueblos americanos a liberarse de la corona española. Ahora vamos a conocer las consecuencias del proceso de independencia. Analizaremos estas consecuencias en tres niveles: social, económico y político. Las consecuencias sociales de la independencia propiciaron cambios profundos. Se produjo una ruralización debido a los asaltos y persecuciones de las ciudades, que era donde se encontraba la población, el poder, los víveres o el dinero. Claro ejemplo de ellos fue Guanajuato en México, que perdió 1/3 de la población. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el mayor poder es el local desde las Cortes de Cádiz en 1810. Se crearon nuevas élites, cuyo origen estaba ligado a la guerra y a la reorganización política.
Es por ello que se produce también una militarización, puesto que el poder lo tiene el ejército debido a la guerra. Así serán estos héroes militares quienes construirán las repúblicas en beneficio de aquellos grupos y clases sociales a los que pertenecen. También se termina con los privilegios de la esclavitud y tributo. Si bien los españoles no podían esclavizar a los indígenas por ley a partir de 1530, los esclavos solo podían ser brazales, es decir, procedentes de África. Algo que hacían era comprar esclavos a otras potencias como Portugal o los Países Bajos, o directamente cometer la ilegalidad de esclavizar a pesar de que estaba prohibido. Pues bien, una vez producida la independencia, la esclavitud era abolida mediante constituciones, a no ser que fuera muy importante para el territorio. Lo mismo sucedió con el tributo indígena, que implicaba pagar un impuesto especial de tal modo que era discriminatorio. Este último no se abolió hasta bien entrado el siglo XIX, pero como digo, dependía del país. En México, lo que era Nueva Granada se abolió el poco de independizarse, mientras que en el ámbito andino, que hay muchos indígenas en proporción, pues representa el 80% de la zona, su abolición fue posterior. Además, este tributo indígena fue aprovechado por los nuevos estados para negociar con las comunidades indígenas. Respecto a las consecuencias económicas, destaca que a corto plazo la guerra disminuyó la producción del ganado, el flujo comercial, de modo que los beneficios los debemos encontrar a medio o largo plazo. La independencia también supo elegir los socios comerciales, también se estancó la circulación de dinero, llegando a descender hasta un 60% en general. Los primeros años fueron una mezcla de malas políticas económicas con un contexto mundial no demasiado propicio, cuyas políticas se tradujeron en un descenso de la producción de plata y un desequilibrio en la balanza de pagos. También a ello se debe sumar un aumento de la deuda pública y de la dependencia de los países hispanoamericanos en potencias exteriores, pero ya no a España, sino a Gran Bretaña, que poco a poco comenzó a controlar el comercio de muchos de sus nuevos estados. Por último, políticamente se genera una progresiva fragmentación de los territorios. Hay un desorden institucionalizado que generó conflictos y problemas en la consolidación de los estados americanos hasta 1870. Y es que encontramos diversas soberanías en la lucha, pues la guerra de independencia generó una segunda lucha para establecer quién estaba legitimado a mandar. Así pues, podemos hablar de conflictos post-independientes, donde encontramos civiles liberados por caudillos, cuyo origen se encuentra en la débil institucionalidad y en el poder que ejercen a nivel local a raíz de la guerra de independencia, pero también civiles que buscan un modelo de organización estatal. De este modo, los nuevos países americanos tenían un largo camino que recorrer a la hora de encontrar y consolidar una nueva idea nacional a través del símbolo, como himnos, banderas y escudos, pero también deberán luchar para imponer ciertas concepciones de soberanía, ya sea individualista indivisible o colectiva y divisible, y también una forma de ejercicio de poder, siendo el objetivo general constitucionalista. Por lo tanto, vemos que las élites americanas del antiguo Imperio Español aprovecharon la crisis en España y la guerra contra Napoleón para independizar los territorios americanos, mediante cierto oportunismo, sin tener un plan económico claro e institución política, y sin medir la situación posterior a la guerra, la descentralización del poder y de las instituciones. Fue tal que ningún proyecto unitario logró funcionar como la Gran Colombia o las Provincias Unidas de Centroamérica. La ausencia de una tradición asamblearia fuerte es considerada uno de los factores que dificultó la organización constitucional y republicana de los estados latinoamericanos. Sin embargo, los estados americanos acabarían teniendo éxito uno más que otro, eso está claro, y terminaron consolidándose, superando buena parte de las dificultades que supuso la situación posterior a la independencia. Ahora mi compañera dará un poco más de detalles de las consecuencias de la independencia de América Latina. las mismas que son económicas, sociales y políticas. Dentro de las económicas, la consecuencia más visible de la independencia fue la independencia final del monopolio español y brasileño y con ello la apertura de Latinoamérica al mercado mundial. La gran beneficiaria de este cambio fue Gran Bretaña.
que pudo acceder libremente al mercado latinoamericano, proveyéndolo de productos manufacturados. En muchos casos, la calidad y el precio de los productos ingleses dieron al traste con la incipiente industria local, a la vez que se desanimó inversiones productivas por parte de los capitalistas americanos. Pero hubo un cambio importante, ya que la política arancelaria era ahora diseñada por los mismos americanos, pudiendo utilizarla en su beneficio. Fueron las ciudades las que impusieron sus políticas económicas, sustituyendo en este sentido a la antigua metrópoli, favoreciendo el desarrollo de los intereses de estos núcleos urbanos en detrimento del mundo rural. Otra consecuencia de las guerras fue la disminución de la mano de obra y la liberación de los esclavos, a los que se había prometido la liberación si enrolaban en los ejércitos. Esta disminución de la mano de obra y la conformación de una realidad económica que prescindía de la esclavitud fomentó el sector ganadero, sobre todo en Venezuela y Argentina, que necesitaba de escasa mano de obra y contaba con abundantes territorios para su desarrollo. La minería sufrió un fuerte retroceso por la retirada del capital que conllevaba la marcha de los españoles. Además, los procedimientos obsoletos de explotación no favorecieron su desarrollo. La abolición de los antiguos sistemas de explotación como la mita conllevaron a la merma de los beneficios. Solo Chile se sobrepuso de esta decadencia minera. Respecto a la agricultura, esta vivió un continuo crecimiento a la par que se producía una especialización en diferentes monocultivos que a la larga la volverían dependiente del mercado internacional. En lo social, la sociedad antigua sufrió un enorme cambio. Fruto de la independencia fue la igualdad de todos los ciudadanos. También se abolieron las diferencias legales con base racial. Todos eran declarados ciudadanos. Eh, También se pasaba a ser una sociedad de castas a una sociedad de clases en la que el nuevo elemento diferenciador fue la riqueza. Este cambio legal no conllevó un cambio social real, salvo la ocupación por parte de los criollos de los pueblos del Estado. Las antiguas élites sociales y económicas mantuvieron su posición social. Si bien la tierra se convirtió en el elemento sustentador de las élites, desplazando a la oligarquía estrictamente urbana. También la esclavitud fue una realidad que tendió a desaparecer, cuyo proceso en algunos países se iniciaba con los procesos de independencia, mientras que en otros tenían que esperar hasta mediados del siglo para la aprobación de las leyes abolicionistas. Tanto los indios pasaron a convertirse en ciudadanos, pero sus propiedades comunales se vieron reducidas progresivamente por el avance de las haciendas, que fueron expulsadas y prorelatizadas a este sector social, que pasó de la protección estatal española al abandono de los recientes estados en manos de los ricos terratenientes. Y dentro de las consecuencias políticas, el elemento más significativo del proceso independentista fue el surgimiento de nuevas naciones dotadas de independencia política. Sin embargo, sus sistemas políticos pronto se distanciaron del liberalismo y derivaron hacia el autoritarismo. Por el lado del fruto del contexto de guerra que hacía necesaria la autoridad para concentrar los esfuerzos en la consecución de la victoria, pero también porque los nuevos estados nacían bajo la égida militar. Por otro lado, las élites pronto tuvieron miedo a que el proceso independentista derivase en movimientos revolucionarios, por lo que apostaron por sistemas políticos autoritarios que protegiesen sus intereses. Este movimiento autoritario dará origen al caudillismo, que reproducía el modelo de las grandes haciendas y que se hizo necesario para el proceso independentista, sostenido por el estamento militar y las élites políticas. Como conclusión podemos decir, después de haber investigado sobre los procesos de investigación, podemos decir que la independencia fue una suma de diversos acontecimientos
y factores que sucedieron tanto al interior de las colonias como en el ámbito externo. Es decir, se trata de un fenómeno multicausal. También pudimos concluir que la independencia de América Latina se puede mencionar que fue un hecho que marcó el destino de nuestra nación y fueron los cimientos para conseguir un pueblo libre, soberano e independiente. Queremos terminar nuestro trabajo con la frase del libertador Simón Bolívar: cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Gracias, profe, por su atención. Este ha sido nuestro trabajo.